Hola a todas y a todos. Llegamos a la cuarta lección de la unidad dedicada a las familias en situación de riesgo social y nos vamos a centrar ahora en la forma en que como educadoras y educadores infantiles podemos detectar el maltrato infantil. Como profesionales de la educación infantil vamos a poder establecer una relación privilegiada con los niños y niñas y muchas veces esta situación nos va a permitir poder detectar situaciones de maltrato. Así, en nuestra relación cotidiana con los menores, vamos a tener que estar atentos a una serie de indicadores, no solo físicos, sino también de comportamiento, que pueden ser resultado de una situación de maltrato. En la anterior lección ya vimos las diferentes tipologías de maltrato y las situaciones de desprotección infantil. Ya dijimos, y hemos trabajado en clase, que dependiendo del tipo de acción u omisión que se produzca, podemos diferenciar 4 tipologías, que son el maltrato físico, la negligencia, el maltrato emocional y el abuso sexual. Bien, pues en el documento en PDF con los contenidos del tema os he elaborado unas tablas con indicadores de riesgo para cada uno de estos tipos de maltrato. Para cada tipo os indico tanto indicadores físicos como comportamentales. Como conductas, también os indico conductas que debemos observar en el adulto de referencia del niño o niña. Os pido por favor que echéis un vistazo a esas 4 tablas, pues es muy importante que el educador o educadora infantil maneje esos datos con soltura. Además de estos indicadores físicos y de comportamiento, en el proceso de diagnóstico del maltrato infantil debemos contemplar estos 3 elementos. La historia, es decir, los datos que disponemos del niño o de su familia, aportados por el propio niño o la niña, o por las familias u otros profesionales que han trabajado con ellos. También tenemos que estar atentos a los exámenes médicos o físicos con los que podamos contrastar la información que hemos obtenido por otras vías. Y en tercer lugar, otros datos sociales derivados de los factores de riesgo, es decir, si hay algún dato que nos indica que la familia se encuentra en situación de riesgo. Como hemos ido viendo a lo largo de la unidad, durante toda la historia, incluso hoy en día, se han producido situaciones de maltrato infantil que quizás por el hecho de ampararse en una pretendida tradición cultural o en una falsa creencia han pasado desapercibidas. Así, hoy, día a día, nos encontramos con argumentos relacionados con acciones o actitudes de maltrato hacia la infancia esgrimidos por familias o, lo que es peor, por profesionales de la educación infantil, que son falsos mitos. Incluso en clase hemos establecido interesantes debates acerca de lo adecuado o no que es, por ejemplo, dar un cachete ante ciertas actitudes. Algo que espero que ya hayamos dejado claro que no es de ninguna manera adecuado y que constituye maltrato. Es importante que, aunque sea poco a poco, como profesionales de la educación infantil, desterremos estos falsos mitos y demostremos a nuestra propia sociedad que son falsos. Frases como que el maltrato infantil solo se da en clases sociales bajas o desfavorecidas, o que los padres pueden hacer lo que quieran con sus hijos y que nadie debería de entrometerse, o que los niños necesitan mano dura. Estos argumentos que hemos escuchado muchas veces, de forma quizá demasiado cotidiana y que pasan desapercibidos, realmente hay que desterrar. En la página 19 y 20 del tema tenéis un amplio listado donde aparecen estos falsos mitos y otros muchos y que realmente son falsas creencias. Leedlo, leed estas páginas y lo trabajaremos en clase. Bien, ¿y cómo podemos actuar como profesionales ante un caso de desprotección? Os recuerdo que aunque al estudiar educación infantil parece que casi todos lo hacéis pensando en las salidas profesionales que ofrecen las escuelas infantiles, como técnicos también podéis desempeñar funciones en instituciones o programas de trabajo con menores en situación de riesgo social o de apoyo a las familias. Y en este contexto es en el que deberéis diseñar o implementar intervenciones. Estas intervenciones habitualmente pasan por 4 fases, que son: una primera fase de valoración, en la que se realiza un diagnóstico de la situación familiar. Luego planificamos y diseñamos el plan de mejora, que se amplía en la tercera fase. En esta se hace un seguimiento de todo el proceso. Y la intervención ha de finalizar con una evaluación del proceso. Bueno, solo un detalle más. Es importante que la familia con la que intervenimos acepte la participación en el programa de intervención. Pero tengamos en cuenta que, atendiendo al origen del problema que vamos a trabajar, si es que vamos a intervenir en un caso de malos tratos, las familias no siempre van a aceptarlo. Es importante especificar cómo tiene lugar el proceso, y porque es muy diferente en unas circunstancias o en otras. Es muy diferente si la familia lo acepta o si la familia lo rechaza. Bueno,
Seguiremos trabajando estos contenidos en clase. Mucho ánimo.